¿Qué ver? ¿Qué leer? En Puntos Cardinales. 4:35 de la tarde y hablamos de historia, porque nuestro invitado de hoy propone investigar contrastes entre las presidencias de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita en la Venezuela de los años 40. Así lo ha hecho en su más reciente libro titulado La encrucijada peligrosa. Y es un gusto recibir al historiador y autor de este libro, además individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, el profesor Edgardo Mondolfi Gudat. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio. Bienvenido, Edgardo. Bienvenido. Gracias, Lila. Gracias, Rafael, por permitirme estar con ustedes esta tarde. Profesor Mondolfi, ¿en qué reviste la peligrosidad de esta encrucijada? La verdad es que el título se lo debo a una expresión que usó el propio López en plena campaña presidencial para las presidenciales que no tuvieron lugar finalmente en el año 46. Y de alguna manera lo que él quería era dar cuenta, digamos, de ese clima que se había venido enturbiando, ¿no?, durante toda la gestión de Medina, y de los enfrentamientos en el cuadrilátero entre prácticamente todas las banderías que estaban actuando, ¿no?, en ese momento. Y sin duda, pues digamos, fue una encrucijada o una coyuntura de mucha combustión, muy distinto de lo que se supone cuando se habla del régimen de Medina, de la gestión de Medina y del rostro amable del medinismo, ¿no? Fue realmente una etapa muy tomada por las pasiones y muy tomada por las tensiones y por la diatriba y por la polémica, que es lo que yo trato de recoger en este libro, ¿no? Tratando de dejar que un montón de voces se expresen a través de la prensa y a través de los papeles personales del archivo del presidente López Contreras. Claro, incluso entiendo que el principal enfrentamiento estaba entre Medina Angarita y López Contreras. Allí hubo una ruptura importante. Recuerdo que Uslar Pietri la señalaba a partir de una discusión entre ambos sobre la celebración del Día del Trabajador. Pero eso debió ser uno de los episodios, ¿no? Y fue creciendo. Sí, adelante. Claro. No, entre otros, Rafael, y es cierto, incluso yo menciono ese episodio, entre otros tantos. Pero el tema es, y era lo que me empezó a llamar la atención, que más allá de lo que, por ejemplo, Rómulo Betancourt en Venezuela de Política y Petróleo trataba de reducir a una especie de duelo personal, a un duelo tribal entre López y Medina, lo vi expresado con mucha más complejidad a través de una dinámica de enfrentamientos entre lopecistas y medinistas en términos profundamente conceptuales, a través de la prensa. Eso te iba a decir, mucho a través más de la allá, prensa. claro, pero mucho más allá de la descalificación personal. Es decir, cómo ambas banderías hablaban del estado de la economía del país o de cuánto se había avanzado hasta ese grado en términos de las reformas que venían reclamándose en lo político o en cuanto a la situación internacional. De modo que ahí hay, digamos, elementos recogidos en el libro que hablan de un enfrentamiento mucho más profundo que suponer que era un duelo personal entre López y Medina, como lo da a entender Betancourt. Profesor Mondolfi, pero todo esto ocurre en un contexto país, tanto así que hace que este enfrentamiento sea algo que trascienda quizás los insultos o los discursos altisonantes. ¿Cómo era esa Venezuela de la década de los 40? Bueno, en buena medida, Lila, también estimulado por el contexto de la guerra. De alguna manera, la guerra misma, la guerra que se inicia en el 39, todavía, digamos, en un formato europeo hasta el año 41, que adquiere esa dimensión de conflicto mundial, de ensanchativas de opinar. La guerra se convierte en una plataforma que amplía, digamos, le sube el... Oye, tenemos problemas. Se te escucha muy entrecortado. Vamos a Edgardo. tratar de retomar la llamada con el profesor Edgardo Mondolfi Gudat, que ha presentado la semana pasada este libro titulado La encrucijada peligrosa, en la que aborda aspectos claves de las presidencias de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita en Venezuela. Ya está en la línea. Nos hablaba del contexto de la guerra en principios ahora se escucha mejor.
Fíjate, Edgardo, hay otro tema adicional, y es que Uslar también señala, y era también público y notorio, que los seguidores de López Contreras lo empujaban a que volviera a la presidencia de la República. Y a esto también Medina se oponía, y eso también agrió las relaciones entre ambos, ¿no? Claro, pero digamos, López tenía el perfecto y legítimo derecho a aspirar de nuevo a la presidencia, nada se lo impedía constitucionalmente hablando, ¿no? De ahí de alguna manera también está de por medio la opinión interesada de Uslar como partidario de Medina, digamos, dentro de estos agrios enfrentamientos. Y de hecho, quien va a capitanear la campaña anti-ELC, anti-Eleazar López Contreras, va a ser Uslar, sin la Sí. menor duda. Y Claro, a ver, no, que sí. otra de las cosas sobre las que me gustaría preguntarle es que hizo mención al hecho de haber consultado el archivo personal de López Contreras. ¿Qué consiguió? ¿Cómo fue la experiencia de estar allí revisando los papeles del propio López Contreras? Gracias, Lila, por esa pregunta, porque creo que es uno de los aspectos que singulariza el libro, en la medida en que soy el primero que con ojo de historiador se asoma a lo que son los papeles personales de López, las 38 cajas de papeles llenos digamos, de cartas confidenciales, rotuladas como muy privadas, muy reservadas, Debe o haber chismes memorando ahí. chismes gruesos, chismes de entidad, no, Lila, chismes de entidad y chismes gruesos. Sí. Y fíjate que algo, si me puedo permitir aclararlo muy rápidamente, dentro de la literatura en torno a López, prácticamente las fuentes que se habían utilizado hasta ahora eran a partir de documentación oficial. Este tiene la particularidad de ser otra visión a partir de los papeles personales de López, que tienen enorme valor por sí mismo, ¿no? Por ser lo que significaron en su momento todos esos chismes, como los llamas tú, que llegaron a oídos de López sobre coyunturas muy sensibles o episodios muy sensibles dentro de esa coyuntura que va del año 41 al año 45, y luego cuando abordo lo que fue la actuación de López desde el exilio en actividad, en acción conspirativa contra el régimen de la Junta presidido por Betancourt. Sí, y a ver, en esas cartas personales de López, ¿cómo se va perfilando la relación con Medina Angarita? ¿Hay material inédito que tú hayas conseguido allí que Mira, revele una animadversión particular? mucho, pero no hacia Medina como hacia el medinismo, lo que te estaba tratando de hacerme entender en ese sentido, porque efectivamente lo que iba a suponer la proscripción de elementos leales a López o cercanos a López, la forma en que se vieron obligados muchos de ellos a renunciar a la administración pública por presión del régimen de Medina, medidas incluso de intimidación hacia ciertos órganos de expresión de prensa pro-lopecistas por parte de los medinistas. Oye, sí, hablan digamos, de elementos que no habían sido advertidos hasta ahora con esa claridad, dentro de Bueno, esa dinámica tan áspera, ¿no? muy Ujú. bien. Bueno, profesor Mondolfi, un gusto inmenso haber conversado con usted estos minutos y ya supongo que se puede conseguir en librerías La Encrucijada Peligrosa. Así es. Bueno, muchísimas gracias a los dos y les mando un abrazo y todo mi cariño. Bueno, muchas gracias a Edgardo Mondolfi, que acaba de publicar este libro, La Encrucijada Peligrosa, que es una frase del propio López Contreras.